Bienvenidos a Con Daniel Aray, un espacio para motivar, inspirar, crecer, aprender, transformarnos juntos, contar historias, sumar herramientas para tu bienestar, para nuestro bienestar. Gracias por estar aquí. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio en Con Daniel Aray YouTube. Ya saben cuál es la tarea de siempre. Espero que se sigan suscribiendo, que sigan compartiendo, que sigan comentando. Hoy en particular quiero que escuchen profundamente el tema porque es un tema socialmente conocido, es una realidad que a cualquiera le puede ocurrir. Quizás a ti que nos estás escuchando te ha pasado o le ha pasado a algún familiar o a alguien que quieres. Entonces tienes que quedarte en este episodio para que nos escuches. Tengo el gran honor, el gran placer, y lo decía fuera de cámara, de tener una gran aliada para este tema, que es una persona que ya ustedes han visto de manera recurrente en mi canal, que es mi querida Verónica Serrano, psicólogo clínico, amiga personal y además una gran aliada para este tema. Vero, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a todos, ¿cómo están? Ay, encantada, ya me siento parte de la casa. Vero, hacer con Daniel Aray y Verónica. Vero, tenemos que facturar eso, vamos a hacer como tipo Shakira y hay que facturar eso. No, pero que más allá del chiste, señores, queremos que nos escuchen profundamente porque vamos a hablar sobre el suicidio. Pero les vamos a tratar en esta conversación de dotarlos de la mayor cantidad de herramientas para que tú, como red de apoyo social o familiar, puedas también contribuir a la mejora de esa persona o de esas personas que son parte de tu entorno que puedan tener esta condición, estas conductas o estas características. Vero. Correcto, sí, bueno, todo esto porque estamos en el mes de octubre. En el mes de octubre se celebró, digamos, se conmemora de alguna manera todas las acciones que se puedan hacer en medida para prevenir el suicidio. Entonces, esta fecha, de alguna manera, se fue convocada por la Organización Mundial de la Salud precisamente como un llamado a nivel mundial, porque esta es una problemática a nivel mundial. Entonces, bueno, una especie de llamado a nivel mundial y a las naciones, a los gobiernos, a las instituciones, para que de alguna forma se hagan acciones para promover ese cuidado de la vida, ¿no? De hecho, son unos eslogans que se llama crear esperanza a través de la acción. Correcto. Ese es de alguna manera como el llamado y bueno, todo un instrumento bien valioso que generó la Organización Mundial de la Salud, que también los invito a que lo revisen. Correcto. Además, eso es un llamado a la vida, porque al final siempre se pueden salir de las situaciones. Queremos recordarles humildemente que el suicidio no es la mejor opción y no es la única opción que hay para salir de una situación que pueda ser emocionalmente difícil o complicada o un conflicto o una situación en la que te puedas sentir, porque te puede estar pasando a ti que nos estás viendo o le puede pasar a un familiar o un conocido. Esa situación de agobio tiene muchas o múltiples formas de salir y eso es lo que queremos brindarle a lo largo de esta conversación. Pero quiero que comencemos por cuáles son las causas principales por las cuales la conducta suicida se puede presentar. Hay muchísimas realmente, no hay una regla matemática que explique y que diga, bueno, la persona con tal patología va a tomar este tipo de acciones o va a tener una ideación suicida particular. Eso no existe. Pueden ser desde una acción que sea cometida o que sea ejecutada desde el impulso de alguna situación traumática o de algún evento que impacte sobremanera o que sobrepase a la persona y en ese momento, pues, desde sus alteraciones cognitivas propias del momento, del evento de emergencia, digamos, puede esta persona considerar que la única alternativa es atentar contra su vida.
Entonces eso es por una parte interesante. Correcto. Sin embargo, también hay otras patologías que pudieran también estar asociadas a esto. Para complementar a Vero, trastornos de salud mental, como por ejemplo trastornos de ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, entre otros tipos de trastornos, que estos son enfermedades o trastornos de salud mental. Por eso se convierten en patología, porque son, así como yo les hablo de la discapacidad, que es una condición, estos trastornos son una condición cuando le llegan a la persona y pueden ser uno de los detonantes del suicidio, pero también ver una pérdida familiar, situaciones económicas complicadas, una ruptura, episodios depresivos. Exacto, por eso les digo, es todo un abanico de situaciones, ¿no? Sumado a esto también hay poblaciones vulnerables o hay situaciones en las que de repente puede estar sumergida la persona que también hacen que la persona esté expuesta o que sea vulnerable. Podemos decir, por ejemplo, la etapa de la adolescencia, podemos decir, por ejemplo, un espacio para un adulto mayor o para un adulto que vive solo, pudiera ser este síndrome del nido vacío, es decir, sus hijos emigran, etcétera, etcétera, y esto pudiera estar enmarcado de repente en un trastorno adaptativo, que la persona le cuesta muchísimo adaptarse a la situación y llega un momento en el que considera que su salida, evidentemente, para darle término, porque queremos recordarles esto, el suicidio se toma como decisión porque es la forma o la creencia que se tiene para darle término a la situación de agobio, a la situación de dolor, a la situación que incomoda. Es muy importante que ustedes como red de apoyo siempre estén pendientes de las señales que manda la persona o que puedan mandar las personas, y de eso queremos hablarles porque, como les repetí al principio, es dotarlos de herramientas para saber cómo detectarlo, porque no solamente llegar al profesional, sino por qué razón llegó al profesional. Tienes que explicarle a la persona que te va a ayudar cuáles son las situaciones que están pasando, más allá de lo que se pueda descubrir en la sesión o en la consulta. Sí, así es. Creo que hay muchísimos mitos también. Hay, por ejemplo, mitos en los que dicen, no, la persona que se va a quitar la vida no lo avisa, o sí lo avisa, etcétera, etcétera. Todo esto son mitos. Es exactamente como nosotros pudiéramos hablar de las características personales. Podemos decir, ejemplo, del espectro autista. Todos los que tienen el espectro autista no se comportan de igual manera. De igual manera, estas personas que de repente puedan tener esa ideación suicida pueden ser, como les digo, en este abanico y esta gran gama de situaciones y de causas, pueden ser hasta de edades muy tempranas, pueden haber niños con estas características o con esta ideación, adolescentes, que también se ve bastante marcado, pueden haber adultos mayores, pueden haber hombres y mujeres, que de hecho quería comentarles que recientemente se expuso una tesis del hospital en donde era asociado a las lesiones autoinfligidas. De eso también pudimos conversar un poquito, ¿no? Y además recordarle, ese era otro punto. Cuando ustedes vean que la persona se autolesiona o se autoagrede, ahí hay una alerta. Claro, o sea, totalmente. Por ejemplo, se cortó o se hace pequeñas cortaduras o intentó consumir algún tipo de fármaco para dormir de más, o tiene necesidad de controlarlo todo, o cuando hay una necesidad, tienes una gama de posibilidades en un entorno porque vives con un grupo familiar, tienes quizás amigos alrededor y la persona toma la decisión de autoaislarse, de quedarse solo, de procurar espacios donde esté solo, o cuando están demasiado ordenados con las cosas que tienen que hacer durante el día a día, o en las redes sociales cuando hay muchos mensajes que tienen que ver con la vida, con situaciones de dolor, cuando ustedes escuchen a alguien que dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? ¿Qué más, Vero? Sí, situaciones, de repente expresiones como
no le consigo sentido a esto, es preferible no haber vivido, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas sentirse expresiones. estorbo, creerse estorbo, sentirse Exacto. estorbo, aunque no lo sea. ¿De qué otras maneras, para hablar específicamente de la autolesión, de qué otras maneras se puede autoagredir la persona? Infinitas. Infinitas. Porque de alguna forma, ejemplo, los vicios, pudiera estar enmascarado muy en el trasfondo un deseo de acabar con bueno, todo. de acabar con su vida. De repente, bueno, el no ingerir alimentos saludables, sino por el contrario, ingerir alimentos pues, bastante perjudiciales o tóxicos, eso también puede ser. La exposición a situaciones de riesgo también puede ser. O sea, por eso les digo, todo esto está muy, muy enmascarado en muchísimas circunstancias. La falta de sueño, los cambios de humor, cuando la persona no tiene tranquilidad porque de repente estamos en una situación que nada aparencialmente o socialmente está ocurriendo en el entorno en ese momento y tú ves a la persona intranquila, ansiosa, no se halla, empieza. No se halla, exacto. Ahí hay un detonante. Y como queremos darle herramientas, ahora los hago corresponsables a ustedes como entorno, porque no es solamente la parte profesional que puede ofrecer Verónica, o que puede ofrecer un psiquiatra, o que puede ofrecer un psicólogo, o que puede ofrecer la ayuda médica del equipo multidisciplinario, porque al ser el suicidio una condición de vida y una condición con múltiples orígenes, tiene que tener una ayuda multidisciplinaria, pero para que ustedes puedan llegar a esa ayuda multidisciplinaria como entorno, hay una cantidad de cosas que hay que hacer. La primera y la más importante, denle la oportunidad a la persona de que exprese, diga todo lo que siente. Escúchenlo, simplemente escúchenlo, sin opinar, sin juzgar, sin criticar, sin hacer juicio de nada de lo que pueda decir. Simplemente estás en modo escucha y acompañamiento. Sí, muchas personas dicen, cónchale, yo quisiera ver de qué manera puedo, perdón, es que mi chipilín tranquilo, se está acercando. Es que tenemos barra Pepsi hoy, el hijo mayor de Vero está aquí haciéndolo, entonces si por ahí lo ven en cámara, él es parte del episodio el día de hoy. Bien, alguna información que de repente les podemos compartir es que mucha gente del entorno pregunta, ¿qué le digo? ¿Y cómo le respondo? Si alguien me dice, sobre todo papás, ¿y qué le digo a mi hijo si mi hijo adolescente me viene a preguntar algo en específico o me comenta que tiene ideas de atentar contra su vida o hacerse daño? Entonces, estas sensaciones, por supuesto, hay mucha incertidumbre, hay mucha ansiedad, hay muchísima angustia en los que están alrededor de estas personas, pero lo importante, como decía Daniel, es simplemente escuchar. Posiblemente ustedes no van a tener las respuestas en el momento, pero lo importante es acompañar, escuchar y acompañar. Perfectamente puede ser, mira, no sé qué decirte, pero estoy aquí para acompañarte. O vamos juntos a buscar apoyo, vamos juntos a buscar ayuda, o déjame ver cómo puedo gestionar con alguien para que nos ayude directamente, etcétera. Entonces, esa relación es súper importante. Así que no le tengan miedo a no saber qué decir, porque bueno, realmente son situaciones tanto para la persona que lo padece como por supuesto para el familiar. Realmente, es una situación de impacto, pues. Correcto, realmente, y entender que el hecho de que nos impacte no le estás haciendo daño a la persona que lo está padeciendo, es parte del proceso porque tú también te influyes o te afectas como entorno. Hay que normalizar eso. No es que yo no me puedo dar el permiso de sentirme mal porque no lo estoy ayudando. Por supuesto que tienes que sentirte mal, es inevitable que te impactes como ser humano al escuchar que alguien quiere atentar contra sí mismo. Correcto. O que no quiere, o que te preocupes y no sepas cómo reaccionar, pero también desde el acompañamiento, escucharlo y tratar de luego de generarle la confianza, postergar y ganar tiempo mientras que se da el proceso de transición al acompañamiento profesional, sin que tú durante ese periodo descuides
el acompañamiento personal, porque aún cuando estemos con el profesional, no puede dejar de ver acompañamiento personal, porque el entorno es gran parte de lo que la persona es, o de lo que como seres humanos somos. Sí, cuidando mucho los extremos, ¿no? Porque también sucede que hay personas que le dicen eso y entonces ya, no lo puedo dejar solo. Correcto. Y tampoco es eso. Correcto. No, pero es que imagínense, yo le conté a mi mamá y ahora no se me despega del lado mío, etcétera, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Como cuidar un poquito los estarlo extremos. monitoreando, pero sin invadir. Exactamente. Y la presencia no tiene que ser estoy enfrente de ti o estoy al lado tuyo. Simplemente estoy monitoreándote. Quizás sin que la persona lo perciba. Ustedes lo observan, lo sondean sin hacer mayor ruido. Si ustedes ven que pasa algo que es perjudicial para la persona, pues ahí entran y lo abordan. ¿Cómo lo abordan? Aquí Vero va a complementar. ¿Cómo lo abordan? Pueden plantearle una idea que no tenga nada que ver con eso para que por unos segundos se distraiga y deje de pensar en esa acción que iba a hacer. Va a ser momentáneo, pero a ustedes les va a servir para ganar tiempo. Correcto, lo importante es ganar tiempo hasta que llega la ayuda que está realmente capacitada y formada para eso, ¿no? Correcto. Creo que también es importantísimo comprender como familiares, ¿no? Que es difícil entender una situación de estas. Muchas manifestaciones verbales de familiares es que yo no entiendo si no le falta nada. Es que yo no entiendo por qué piensa esto si está tal y tal cosa. Es que yo no entiendo. No, aquí no es un tema de entenderlo. Aquí simplemente es observar, acompañar, tener empatía y aceptar que tu familiar está pasando por un periodo de tiempo y por un proceso. Y conocer el por qué o el para qué está pasando. En el que nosotros necesita nuestro apoyo y nosotros podemos suministrar apoyo, por supuesto, hasta con ciertos límites, ¿no? Correcto. Eso es importante. Otra cosa que quería comentarles, que les había hablado de la investigación del hospital. Fue que la investigación fue directamente con las personas que entraban al área de la emergencia, ¿ok? Hay una cantidad importante de números, un número muy alto. Las últimas estadísticas. De estadísticas, por supuesto, pero referentes al consumo de psicotrópicos, estupefacientes, de drogas, de alcohol. Y sobre todo de insecticidas, etcétera, ¿no? Hay una cantidad de cosas similares, pero son personas que de repente están en un área rural en donde tienen más acceso a estas cosas. Correcto. Entonces, también es un llamado a las personas que nos están viendo de que tengan cuidado con sus medicamentos y con todo este tipo de sustancias que pueden ser autolesivas o que son autolesivas. O que son autolesivas. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? De hecho, esa es la regla número 1 que dice la Organización Mundial de la Salud. Todos esos elementos que puedan ser autolesivos. Exactamente. Y la otra que quería comentarles de esta investigación es que está dada, sobre todo, esta población en hombres alrededor de los 30. Entonces, bueno, alerta, claro, señores, los que están escuchando. A ver, como no todo el público es de Mérida, no todo el público es de Venezuela, queremos hacer un hincapié. Venezuela, Mérida en particular, es la primera ciudad con más altos índices de suicidio en todas las edades, pero principalmente en jóvenes de esas edades y menores, porque hay muchos casos de adolescentes, personas en 17, 18 o antes, que están ejerciendo el suicidio, aparte de personas solas. ¿Y por qué está pasando esto, Vero? Porque Mérida tiene unas condiciones sociales y geográficas particulares, que es el encierro de las montañas. La gente es mucho más reservada. No sé qué, ahí puede ser, no sé si será más mito. Sí. Pero de las cosas que investigué para complementar el tema fue esa. Entonces quiero compartirlo contigo y quiero preguntártelo. Si eso es del todo cierto o termina siendo más mito. Es más mito, pero además hay una cifra muy alarmante a nivel mundial que dice que cada 4 segundos una persona intenta
atentar contra su vida. Y eso es sumamente alarmante, ¿no? Porque estamos hablando de una problemática mundial, ¿ok? No solamente de nuestro estado. Correcto, o de Venezuela, si no es mundial. Exacto. Lo importante creo que es necesario expresar que todos necesitamos tener cuidado, ¿no? La ideación suicida o, a ver, yo siempre les digo a las personas que tener dudas o preguntas sobre el por qué yo estoy aquí, qué hago con mi propósito de vida, o sea, a quién yo beneficio o más o menos qué estoy haciendo con mi vida, cuál es el sentido de mi vida, de alguna manera. ¿Quién soy? Exacto. Preguntarse quién soy. Así es, son preguntas habituales y de alguna manera hasta normales que debería tener alguien para hasta conseguir ese sentido de vida, conseguir esas respuestas. Se llama autorrefuerzo positivo o generarse o hacerse, como siempre les digo, señores, hacerse corresponsables activos de su bienestar, porque no es solamente la herramienta, o no es solamente el profesional, o no es solamente el curso, o no es solamente la terapia, o no es solamente la conferencia, sino qué estoy haciendo yo con mis hábitos de vida, con mis creencias, con la forma en cómo me hablo, con el autocuidado. Porque cuando tú no tienes autocuidado, que es otra de las características, cuando la persona no tiene autocuidado, esa es una señal de que no está valorando tanto la vida como podría hacerlo o debería hacerlo. Exactamente. Entonces, bueno, todas esas situaciones son cosas que hay que ponerle el ojo, ¿ok? Pero cuando estas ideas o estas preguntas empiezan a tornarse un poquito más elaboradas y estructuradas, entonces es allí donde nosotros decimos, bueno, aquí hay una alerta, ¿ok? Y por favor, no les dé pena comunicárselo a alguien, no les dé pena comunicárselo a algún familiar. Eso también creo que es importante y necesario explicar. ¿A quién se lo voy a comunicar? ¿No? Porque, por ejemplo, hemos tenido casos en los que se lo manifiestan a sus padres o a su papá, y el papá es una persona sumamente rígida, una persona, pues de repente con un nivel cultural distinto, ¿ok? Entonces, no subestimar el hecho, no subestimar la necesidad. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta? Ha sido una respuesta completamente negativa. Ay, usted ya me va a venir a hablar con ese cuento. Entonces, obviamente esa persona, mire, se quedó callada y pasaron no sé cuántos años más o no sé cuántos meses más hasta que vuelve a tomar la iniciativa de conversarlo con alguien. Eso es importante. No podemos subestimarlo cuando les estamos pidiendo que tenemos que estar pendientes como entorno, porque repito, le puede pasar a cualquiera, porque son múltiples las razones y pueden llegar en cualquier momento. Situaciones económicas también es una de las causas por las cuales ocurre esto. Pero ¿qué queremos decirles con esto? Hay que estar atentos a esas alertas y siempre pensar en cuánto grado de confianza hay entre tú y la persona que está pasando por esta situación, o tú que conoces a tu familiar o a tu amigo, habla con una persona de su mismo entorno a la que él o ella le tenga confianza y dile, Verónica, habla con Daniel, le estamos poniendo el ejemplo, habla con Daniel de esta situación a ver qué te dice. Porque necesitamos que ustedes como entorno recopilen información para poder hacer una ayuda conjunta, porque es conjunta. No es solo el profesional, no es solo el entorno, sino es mutuo. Exacto, exacto. Creo que otra de las cosas que quería mencionar era esa búsqueda de ayuda, pero también ese llamado de acciones, crear esperanza a través de las acciones, ¿no? Correcto. Muchas personas tienen una situación o tienen una sensación de abatimiento total. O sea, ya listo, siento esto y no siento más nada y listo, y que los demás resuelvan por mí. Y tampoco es la idea. Sin entregarse, muchachos. No podemos. Exacto, tampoco es la idea. La idea también es que nosotros tengamos o tomemos algunas acciones para nuestro propio beneficio al final del día, ¿no? O sea, si yo siento que, mire, mi círculo social es muy precario, yo no me siento satisfecha con este círculo social. O estoy descuidando el entorno social también. Exacto, también. O lo estoy descuidando,
Entonces, bueno, vamos a buscar la manera de acercarnos a otras personas, de conocer, de buscar otros espacios en donde de repente yo me pueda sentir más cómoda. O darnos espacios para el entorno Exacto. social, porque de repente en la inmediatez de trabajar, de estudiar, de resolver, de tengo que hacer dinero, de tengo que... Ustedes tienen que tener, yo siempre recomiendo, Vero, y quiero que me ayudes a complementar en esto, que se regalen por lo menos un día de la semana, y si no puede ser de la semana, por lo menos el fin de semana, un día, el que ustedes quieran, pero tienen que regalarse ese momento, ese espacio para decir, hoy soy persona más allá del rol que me toca desempeñar en mi vida diaria o en mi vida cotidiana o las múltiples tareas que tenga que hacer. La otra sugerencia que de hecho ahorita se me ocurrió, esta doctora psiquiatra María Estapé, Marian Rojas Estapé, entonces ella habla de las personas vitamina. Entonces, bueno, si ustedes no tienen esas personas vitamina, pues bueno, busquemos. No voy a poner un cartelito, se busca persona vitamina, pero sí, de alguna manera, buscar esos espacios. Mira, yo tengo pacientes que de repente van a cursos de cerámica, que se van a hacer bailoterapia. ¿Qué otras habilidades, aparte de lo que hago en mi vida cotidiana, en mi vida laboral, tengo? O sea, soy bueno para... A mí me gusta hacer yoga, a mí me gusta caminar, a mí me gusta escuchar música. Yo siempre les he dicho a ustedes que la música, por ejemplo, para mí es un momento de catarsis maravilloso, y muchos de ustedes se han reído porque yo digo que yo practico brincoterapia, que brincoterapia es ponerme a brincar en medio de que estoy escuchando la música, y me sirve para drenar. Porque ¿qué queremos con esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque no drenamos. Entonces, como aquí se trata de drenar y de que ustedes se puedan desahogar o de que tu familiar se pueda desahogar, hay que buscar espacios de desahogo. Entonces, esas actividades que nos desconectan de la realidad para conectarnos con nuestra parte personal, pero siempre y cuando sea una actividad que a ti te guste hacer. Eso es importante, una actividad que a ti te guste hacer. Si a ti te gusta hacer ejercicio, ejercicio. Si a ti te gusta hacer yoga, yoga. Si a ti te gusta hacer una manualidad, una manualidad. Si a ti te gusta un curso, pero buscar algo que hacer. Y, Vero, otra de las causas por las cuales las personas pueden tener estos pensamientos es porque cuando hay una inactividad total, por supuesto la mente trabaja más de lo normal porque tenemos tiempo para pensar y sobrepensar. Quiero que detalles ese punto. Sí, correcto, ¿no? Cuando uno está sin hacer actividades, sin tener metas, sin tener esos propósitos, sin tener eso por lo que yo voy a vivir, ¿no? Tengo una paciente, por ejemplo, que consiguió un crucero espectacular por yo no sé dónde, no tenía ni $1, y empezó y dijo, esa va a ser mi meta, ese va a ser mi regalo, yo quiero darme mi crucero, y empezó... Ese era su motor. Empezó diariamente a trabajar y a guardar en función de eso. Ya tienen una gran parte recogida y en algún momento se irá a su crucero, pero es precisamente algo que la sustenta, ¿sí? Algo que lo sostiene. Otra de las cosas que también sugiero mucho hacer, tanto de forma individual como de forma familiar, colectiva, actividades compensatorias. ¿Por qué les digo compensatorias? Porque es que nosotros vivimos en una situación, todo el mundo vive en una cotidianidad muy rápida, que si te descuidas muy te abruma, acelerada, que nos abruma, que de una u otra manera pues la vida también es compleja, y entonces eso nos hace un problema aquí, un problema allá, etcétera, etcétera, y nos hace sentirnos un poco abrumados. Si yo no tengo ese día libre, si yo no tengo esas pequeñas actividades compensatorias, como esa clase de yoga, esa bailoterapia, ese amigo vitamina o amiga vitamina con la que yo me tomo café una vez al mes, o lo llamo por teléfono y me pongo a hablar con él. Entonces, evidentemente, yo cada vez voy a empezar a hacer como presión hacia el fondo, y pues sí, de alguna forma, pues caemos y pisamos fondo, y es algo que nosotros tenemos que evitar. Somos frágiles de alguna manera en la medida de que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que somos y con lo que realmente pensamos. Eso es muy, muy importante. Otra cosa es que hagamos una lista. Siempre piensan piensen en qué tienen. Cuando un servidor da conferencias, y Verónica seguro que también le ha sucedido, muchas veces le planteamos a las personas qué agradeces, qué tienes. O sea, recordar la cantidad de cosas que sí están ocurriendo en tu vida, que sí son una realidad en tu vida, que sí son un presente en tu vida,
porque si nos ponemos a pensar demasiado en lo que hace falta, pues obviamente descuidamos todo aquello que sí está para poder construir lo otro. Porque no podemos pensar siempre en el futuro de que hay, pero me falta tal, pero me falta tal. Hay una frase de Margarita Pasos que dice que no podemos activar la radiomiseria, que es que todo está mal, todo me pasa a mí, ¿sabes? Todo es queja, todo es... Sino, ¿qué tantas cosas tengo? Hacer una lista de que agradeces, que si tienes, que está presente, a quién tienes y qué estás haciendo por ti. Exacto. Esa es una buena pregunta. ¿Qué estoy haciendo por mí? ¿Cómo me estoy generando bienestar? Porque aunque ustedes no lo crean, somos corresponsables. Volveré a repetir esta frase todas las veces que sea necesario, aquí y en todos los espacios donde ustedes vean con Daniel Aray, porque es una frase que yo mismo me respondo, porque recuerden algo, con la persona que pasamos mayor cantidad de tiempo es con nosotros mismos. Entonces más vale que nos caigamos bien. Más vale que nos caigamos bien y nos tratemos bien. Entonces, yo creo que es eso. Y con respecto a la red de apoyo profesional, que ya les dimos una cantidad de herramientas a nivel personal. Con respecto a la red de apoyo profesional, pero te doy la batuta allí. Sí, creo que hay psicólogos, psiquiatras, en este momento hay coach, que de todas maneras tienen que tener como mucho cuidado y límites con respecto a esto. Aquí sí me detengo, y si hay un trastorno, sobre todo si hay un trastorno mental, sí tienen que acudir a la parte psiquiátrica y tiene que haber una complementación de la parte farmacológica. Correcto. Y la parte terapéutica. No podemos descuidar la parte terapéutica porque hay que hacer la catarsis, pero tampoco podemos descuidar la parte farmacológica porque si hay una falla cognitiva por un trastorno, eso lo va a ayudar, lo va a compensar la parte farmacológica. Así es. Y por último, grupos de apoyo existen en Mérida. Precisamente hay un grupo de apoyo maravilloso de prevención del suicidio y también ustedes que me están escuchando, que de repente estarán en cualquier otra parte del mundo, si escuchen, averigüen, pregunten si existe algún grupo de apoyo como este. Hay hasta chats, hay foros internacionales en línea. Hay que tener mucho cuidado. Pero a nivel mundial está el 911, que ese está en cualquier lugar del mundo. Usted busca 911 y lo puede buscar incluso en Google, 911, y usted lo puede la línea de emergencia. La línea de emergencia. Hay líneas de emergencia. Pero trabaja aquí con una línea de emergencia, ¿cómo es que? 911, correcto. 911 igual. Porque es mundial, la red es el mismo número para cualquier lugar del mundo. Está la gente de Médicos Sin Frontera, que me acabo de acordar. ¿Qué estamos haciendo con esto? Darles a ustedes herramientas. Voy a recurrir a tal persona. Exacto. Porque eso es, más allá de que nos escuchen, ellos me hablaron de tal persona, voy a buscar. Exacto, por internet hay una red maravillosa de esto, ¿no? Y lo que les decía, si de repente ustedes son profesionales de la salud mental o trabajan en el área, pueden aliarse para buscar espacios o para generar y crear espacios como estos grupos de apoyo que son tan necesarios y tan hermosos, porque yo creo que es maravilloso lo que puede generarse en un grupo de apoyo. Y hablar del tema, Vero, yo creo que, la mejor forma de sanar cualquier situación es hablar de los temas. Porque no solamente te estás sanando tú, sino estás ayudando a sanar al otro. Estás demostrándole al otro que de ese tema se puede hablar y que es normal hablarlo, es necesario hablarlo. ¿Hay que saber con quién hacerlo? Sí, por supuesto. Por eso lo dijimos atrás. Por eso todo lo que les dijimos atrás. Pero hay que hablar de los temas. Otra de las herramientas que como red de apoyo en torno a amigos, familia puede servir es hablar de ese tema en particular con la persona. ¿En qué tantos momentos has pensado en atacarte? O sea, confrontar de la manera más empática posible. Y sutil, claro. De la manera más empática y sutil posible, pero poner el tema sobre la mesa para que la persona te dé luces, te dé ideas de cómo está actuando, y en qué faceta está. Porque de repente
puede pasar el ejemplo que Verónica dijo, como entorno no te estás dando cuenta de que la persona se está lesionando porque se aísla, porque se tapa. Cuando ustedes vean que la persona usa demasiadas cosas cerradas, que tiene suéteres, que no se deja ver, que no le gusta el roce, que ahí hay alerta, porque puede haber una autoagresión o agresión de alguien, que es otra de las razones por las cuales el suicidio puede ocurrir, por acoso, por maltratos, por estafas. Yo les voy a con todo el respeto, les voy a poner un ejemplo particular que ocurrió hace meses en una localidad aquí que se llama Lagunillas, que está cerca de Mérida, que es donde nosotros estamos en Venezuela. A una persona familiar de una amiga mía le ocurrió esto porque se dejó estafar por celular. Le estaban sacando dinero, ella nunca lo conversó, nunca se dieron cuenta, y cuando la estaban extorsionando y la extorsión llegó a un límite donde ella no supo cómo hacerlo, se quitó la vida. Entonces, para que esto no ocurra, hay que hacer todo lo que Verónica y yo les dijimos. Les estoy poniendo este ejemplo no para asustarlos, sino para que entiendan qué ocurre, qué pasa. Y además que como familiares, prestar atención, ¿sí? Prestar atención. Creo que miren, en el momento de la comida, soltar en los teléfonos. Ojo, a mí también me cuesta, ¿sí? Porque llego a la casa y entonces, bueno, respondiendo una que otra cosa, pero soltar el teléfono, buscar espacios. Ya no espacio de hacer esto, de mirarnos a la cara. Exacto, de esa conversación, de esa tertulia. Así sea un tema completamente diferente. Observar a nuestros familiares, observar qué es lo que está pasando. Uy, ya va, pero es que tiene días que no almuerza, pero es que tiene días que no cena, pero es que tiene mucho tiempo aislada, pero es que ya no comenta nada de su amigo o de su amiga, etcétera, o no sale con nadie. Todas estas cosas tenemos que prestarles atención, y yo creo que desde conectarnos en el aquí, en el ahora, desde el conectarnos con el rol que desarrolla cada ser humano, como papá, como mamá, como hermano, hijo, amigo, etcétera, amigo, es desde ese rol, es observar a los que están a mi alrededor. También quisiera hacer un llamado a las redes sociales. Esto es bien delicado. De hecho, la Organización Mundial de la Salud desarrolló un manual dirigido a las personas que están en las comunicaciones, en las redes sociales, los publicistas. Todos los diferentes tipos de medios, las campañas, todos los que comunicamos a través de las redes. ¿Cómo se hacen, no? Cómo se hacen y cómo se hablan de las noticias. Y la sugerencia siempre es no decir el nombre de la persona, no hablar del método, ¿ok? Y tampoco dar como mucha explicación referente al entorno o al contexto, ¿ok? Porque esto puede prestarse para formar parte de otros efectos que son de alguna manera como suicidios de imitación. Ojo, no todos los suicidios son de suicidios por imitación, ¿no? Pero es un efecto que ¿okay? Es una de las formas, porque tú vienes de un entorno o tuviste familiares que lo hicieron. Exacto. O tuviste familiares que lo hicieron. Entonces, el efecto espejo, que el efecto espejo es repetición de la conducta, en este caso, no. Entonces, pendiente de cómo nos comunicamos con el entorno, qué tan vulnerables, que no es caer en la manipulación, pero que hay que tener conciencia del otro, o sea, observar al otro, porque cada uno de nosotros tiene una manera de comunicarnos y de percibir y de sentir las cosas distinto. Entonces, todos estos elementos queremos que los tomen en cuenta. Para cerrar y al final seguir insistiendo en que este episodio queremos que sea complementario para que ustedes tengan las herramientas y tomen acción. Pueden recurrir a Verónica, que está a la disposición, pueden recurrir a mí, pueden dejarnos en los comentarios alguna situación que quieran compartirnos. Eso nos va a servir a nosotros para poder complementar esto, o le va a servir a otro que lo pueda leer para darle luces. Si ustedes tienen alguna red de apoyo que a nosotros se nos haya olvidado, también pueden comentarla aquí.
Sí, al final esto es un trabajo conjunto. Pero, conclusiones que te gustaría. En Venezuela está la red de psicólogos voluntarios, también es una de las alternativas. Está la Federación de Psicólogos en Caracas. Estos Psicólogos Sin Fronteras también existen en el mundo. Entonces, bueno, hay suficientes redes. Por favor, investiguen, averigüen y busquemos una red o una persona fidedigna, una fuente real que nos pueda dar información al respecto. La Organización Mundial de la Salud tiene muchísimos elementos. Usted quiere hacer una campaña referente a la prevención del suicidio, busque a la OMS o busque a un profesional de la salud mental que realmente esté capacitado para que lo pueda ayudar o apoyar en esto y no cometamos errores. Evitar hablar del suicidio y de repetir esta palabra constantemente es una de las estrategias y de las alternativas que nosotros podemos darle. De verdad esto, como les digo, es una problemática mundial, pero bueno, mi pregunta, y les dejo esa pregunta, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú para cuidar de tu vida, para crear esperanza para ti? ¿A través de qué acciones? Así que bueno, quisiera cerrar agradeciéndote, Daniel, por este espacio. Gracias a todos por vernos. Y qué tanta, gracias a ti, Vero, por haber estado aquí. De verdad es un complemento maravilloso y esperemos que les sirva. Y además, no olviden que como entorno también tenemos responsabilidad. Qué tanta conciencia tenemos de lo que le pasa, no solamente lo que me pasa a mí, sino lo que le está pasando a ese amigo, a ese familiar, a la mamá, al papá, a la persona con la que más convivimos. A veces pasa en la persona con la que más convivimos y no nos estamos dando cuenta. Así es. Entonces, ¿qué está pasando y qué debemos nosotros hacer antes de recurrir al profesional? Porque nosotros como entorno, y me pongo en el lugar del entorno, también tenemos una cuota de responsabilidad. Entonces esperamos que todo lo que dijimos aquí les sirva para que lo multipliquen. Así es. Y sea correspondiente y sanador para todos. Gracias por haber estado aquí. Vean el episodio completo. Gracias, Vero. Síganla, @VerónicaCer. Y bueno, ya saben que yo soy Daniel Aray y vamos a hacer un llamado a la vida, que al final es esto, es un llamado a la vida. Siempre hay red de apoyo y hay que querernos. Y una forma de querernos es buscar el estar bien, buscar los espacios para sanar y hacernos corresponsables, siempre se los diré, de nuestro propio bien. Así es.